Vamos a dar inicio a la asamblea. Muchas gracias por venir. Ya se tiene el foro para arrancar. Yo nos informa qué porcentaje se tiene. 49.95. En este momento. Buenos días. En este momento tenemos el 49.95% de los votos válidos. El quórum se hace con el 35% más una de las acciones. O sea que hay quórum válido para deliberar y decidir. Al final de la asamblea daremos pues el quórum final cuando ya se determine registrar las personas que lleguen. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos, interesados en la compañía y en esta asamblea. Vamos a sugerir el orden del día para la reunión de hoy. Primer punto, verificación del foro. Segunda, lectura y aprobación del orden del día. Tercera, designación del secretario de la reunión. Cuarto, nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta. Quinto, lectura y aprobación del informe de gestión de la junta directiva y del gerente. Sexto, presentación del dictamen de la revisoría fiscal sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012. Séptimo, lectura y aprobación de los estados financieros del propósito general con sus notas al 31 de diciembre de 2012. Octavo, presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades. Noveno, proposiciones de los señores accionistas. Entonces, ponemos a consideración este orden del día. Muchas gracias. El punto 1, verificación del quórum, ya lo acabamos de mencionar. Regálamele un poquito más de volumen al sonido que me está llegando a mí aquí. La consola. Sí, no, pero yo ya le subí toda la consola. Dame un poquito más de la cara. De acuerdo con los estatutos de la compañía, el gerente general ejerce las funciones del presidente de la asamblea y propone al señor John Jairo Correa para que actúe como secretario de la reunión. Se mete en consideración de esta propuesta. El señor John Jairo Correa es el gerente administrativo de la compañía. Cuarto punto, nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta. Solicitamos 2 personas voluntarias para que conformen esta comisión para firmar el acta de la presente reunión al final de ella. Entonces, necesitamos 2 voluntarios candidatos. ¿Quieren estar interesados? Don Jairo siempre nos hace se institucionalizó como acompañando el tema. ¿Quién más puede hacer parte de esas 2 personas? Nicolás puede. Bueno, Nicolás Echavarría. Entonces proponemos el señor Jairo Jaramillo y Nicolás Echavarría. Se pone en consideración de ustedes, ¿está bien? Punto quinto, lectura y aprobación del informe de gestión de la Junta. Bueno, ustedes en sus manos tienen el informe. En todo caso voy a aprovechar para leer una parte del informe de la Junta y la gerencia, que está en la página 7, si lo quieren seguir. A todos los accionistas, cumpliendo con las normas legales y estatutos sociales de la compañía, presentamos a continuación el informe de actividades y estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2012. Hechos más importantes y entorno del mercado. El año 2012 está marcado por 2 hechos muy importantes para la compañía. Por un lado, el inicio de operación de la planta para la producción de tableros MDF en Barbosa, y por otro, el ingreso de Duratex S.A. de Brasil como socio estratégico. La planta de MDF es la primera de este tipo en el país. Todos los tableros de MDF que se consumían en Colombia eran importados. El mercado de este tipo de tableros
ha venido creciendo dinámicamente por ser un producto que cada día tiene más aplicaciones y especialmente por ser un sustituto de la madera sólida en la fabricación de muebles y carpintería. La entrada de Duratex S.A. como accionista no solamente fue muy importante por el fortalecimiento financiero de la empresa con la capitalización realizada, sino que significa contar con un socio de más de 60 años de experiencia en el negocio de paneles de madera en Brasil, líder en ese mercado y que significa una oportunidad de transferencia de conocimiento y tecnología que serán cruciales para el crecimiento futuro de Tablemar. La economía colombiana se estima que terminó el año con un crecimiento positivo del PIB de un 3.8%. Bueno, ahorita tuvimos una noticia del 4%, que en el contexto mundial y latinoamericano no es el mejor, pero sí estuvo por encima de muchas economías emergentes. Pero muchos aspectos no del todo buenos se esconden tras esta cifra de crecimiento. La industria durante el año fue presentando una desaceleración, la agricultura que genera ingresos para muchas familias, especialmente la cafetera, experimentó un año difícil, la revaluación del peso que ha venido debilitando la producción local de muchos bienes, creando una desindustrialización y muchas pérdidas en el sector agropecuario. En la construcción, que es el motor más importante para el negocio de la compañía, las cifras no son del todo alentadoras a pesar de un récord histórico en las licencias de construcción para edificaciones otorgadas durante el 2011, la iniciación de obras y las ventas durante el 2012 no fueron satisfactorias. En infraestructura, el gobierno colombiano ha tenido una incapacidad de ejecución reflejada en que solo pudo contratar menos de una cuarta parte de lo que tenía planeado para el año. Aún con estos aspectos no tan positivos de algunos sectores de la economía, la demanda por paneles de madera tuvo una buena dinámica y la compañía supo aprovechar esto. Las ventas de Tablemar crecieron en volumen un 35.6% medido en metros cúbicos. Excluyendo la porción que aporta la entrada al negocio de MDF, el volumen de ventas en PB creció un 14.4%. En pesos, las ventas crecieron un 22.1% y sin tener en cuenta las ventas del nuevo producto MDF, estas crecieron para PB un 9.6%. PB es una abreviación para tablero aglomerado, que es el producto tradicional de la compañía de reciclación. En lo anterior, se puede deducir que se tuvo una caída en los precios promedio muy influenciada por la revaluación del peso colombiano y la presión del producto importado. Esta caída para PB fue del orden del 5% respecto a los precios promedios de 2011. Desagregando la cifra, los más afectados fueron los precios de los productos que se venden como láminas en Colombia, que fue del 5.9%, ya que en muebles y partes y piezas se logró un incremento en el precio promedio del 5.4% en el mercado interno. De resaltar, se tiene el avance en el logro del objetivo fijado de vender cada día más producto laminado que tienen mejor valor agregado. Las ventas durante 2012 de paneles laminados con recubrimientos decorativos crecieron un 25.7% en volumen y un 18.6% en pesos, pasando de una participación en las ventas de PB de un 63.1 a un 68.2. Esto se logró con la consolidación de algunos diseños introducidos en 2011 y el lanzamiento de 7 nuevos diseños con la colección diversa que se hizo en agosto de 2012 en el marco de la Feria Espocamacol. Dentro de las actividades de presentación del portafolio de diseños y texturas se realizaron presentaciones en diferentes ciudades del país con arquitectos, diseñadores y especificadores del mobiliario. En exportación, los crecimientos tanto en volumen como en pesos fueron muy positivos en el negocio del PB. En metros cúbicos se creció un 18.1% y en pesos un 24.4%. Y a pesar de la revaluación experimentada en el país, el precio promedio creció el 12.7% medido en pesos. Lo que sí quedamos en deuda con nuestros planes fueron los volúmenes que nos habíamos trazado vender DNF durante el 2012. El retraso en la entrada en operación y estabilización de la producción de la planta que esperábamos el 10 de marzo de 2012 y que realmente presentó estabilidad ya en el segundo semestre, sumadas a la dificultad de penetración de Tablemar como nueva alternativa
alternativa para los clientes que venían acostumbrados a utilizar producto importado, que estuvieron prudentes aceptando una nueva alternativa, hicieron que solamente cumpliéramos las metas en volumen de ventas en un 37.2%. La noticia positiva es que el producto ha tenido una buena aceptación por su calidad, y esto sumada a la variedad de calibres, formatos y la velocidad de respuesta que tenemos como productores locales, son elementos claves para el logro de las metas fijadas para 2013 y los años siguientes. En exportaciones de MDF se hicieron ventas al exterior en los últimos meses del año por $2.1 millones. El producto ha tenido muy buena aceptación, especialmente en el mercado ecuatoriano. Las importaciones a Colombia de paneles de madera siguieron creciendo, incentivados por una tasa de cambio favorable. Los datos de importación de 2012 muestran un crecimiento en el volumen de ingreso del país de tablero crudo de PV de un 4.7%, de tablero laminado PV de 22.1% y de MDF de 6.3%. Resultados. Se debe analizar con especial atención los informes financieros de la compañía de 2012, el inicio de la consolidación de resultados con su subsidiaria Tabelac MDF SAS, la inclusión de algunas partidas extraordinarias no recurrentes materiales que fueron los gastos de la capitalización y los niveles de depreciación altos para el volumen de utilización de la capacidad instalada bajo que suma la planta de producción de MDF, podrían hacer complejo una comparación directa los estados financieros de años anteriores. Los reportes financieros que hacen parte de este documento presentan al detalle las principales cifras del 2012, así que no amerita transcribirlas en los párrafos de este informe. Sin embargo, vale la pena resaltar que las ventas consolidadas de la compañía pasaron de 109.079 millones de pesos a 133.174. Analizando solo la operación comparable con respecto al año anterior, que es la del negocio de PV, la utilidad bruta creció un 18.1% y la utilidad operativa un 28.5%. La caída del precio ya mencionada fue más que compensada por el aumento del volumen, la mejoría de la contribución por la venta de más producto de valor agregado y por la reducción en los costos de producción y logísticos por metro cúbico. El resultado neto es negativo al incluir las pérdidas de Tabelac MDF, que fueron de 7.723 millones de pesos, y por el costo de las bancas de inversión que ayudaron en el proceso de incorporación de Duratex como socio estratégico. El margen EBITDA pasó para el negocio de PV de 22.6 en 2011 a 24.6 en 2012. El nivel de deuda financiera consolidada, que a finales de 2011 fue de 112.247 millones de pesos, cerró el año con un valor de 63.136 millones de pesos. La deuda neta fue para finales de 2011 111.665 millones de pesos y para finales de 2012 40.733 millones de pesos. Inversiones. Durante 2012 se hicieron inversiones efectivas de capital CAPEX por valor de 24.098 millones de pesos. De este rubro, la parte correspondiente a inversiones industriales y corporativas fue de 19.236 millones. Los restantes 4.862 millones fueron inversiones forestales distribuidos en adquisición de predios, 574 millones, y 4.288 millones en establecimiento y mantenimiento de plantaciones existentes. Las principales inversiones distintas a las forestales realizadas son las siguientes: finalización, construcción, montaje y puesta en marcha de la planta MDF, 18.129 millones. Maquinaria y equipos diversos, 533 millones. Equipos de oficina, de cómputo y sistemas por 237 millones, incluido el proyecto de cambio de ELP. Suministro de madera y plantaciones forestales. Durante el 2012 sembramos un total de 980 hectáreas, especialmente con eucalipto. La zona de mayor dinámica fue el nordeste antioqueño, en donde sembramos 836 hectáreas. De las plantaciones propias se cosecharon 79 hectáreas con una producción de 17.488 toneladas entre madera tipo acerrío y madera tipo astillable. La madera tipo astillable representó el 6.2% del consumo de madera que tuvo la compañía. La utilización de subproductos, materia prima para las plantas de PV, pasó de un 42.5 en 2011 a un
49.6 en 2012. El mantenimiento de las plantaciones, que se hace normalmente 2 veces al año durante los primeros años y luego uno durante los siguientes 2 años, se intervinieron 8.133 hectáreas. En julio de 2012 se obtuvo la certificación forestal voluntaria con el FSC para las plantaciones propias de la compañía. El logro de la certificación muestra que la compañía garantiza mediante sus procesos un manejo forestal sostenible, ambientalmente amigable, socialmente benéfico y económicamente viable. Todos los principios de certificación forestal aplicados a nuestro país garantizan el cumplimiento de las leyes ambientales, la conservación de los recursos hídricos, florísticos y de fauna y el manejo controlado de productos químicos. Además, se asegura el respeto por los derechos de las personas que laboran en los predios de la compañía, garantizando un trabajo digno y seguro, salvaguardando los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y habitantes de las zonas de influencia de nuestras plantaciones, junto con la aplicación de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social. En el cuadro de arriba pueden ver en esa página 12 dónde están las tierras que tiene la compañía, de esas tierras cuánto hay plantado, cuánto está pendiente por sembrar y las áreas de conservación que en esas fincas cuidamos mucho, que son los bosques naturales que no se tocan en el proceso de reforestación. Equipo humano. Al finalizar el año, el equipo de Tarremar fue de 680 personas, de las cuales 505 trabajaron en las plantas de producción, 26 en ventas, 58 mercaderistas, 65 en administración y 26 aprendices del SENA. En total, 20.7 son mujeres. Está el cuadro de distribución de personas por sitio de trabajo. El 19.1% de personal contratado por la compañía son empresas temporales. Perspectiva 2013 y proyectos. Los principales indicadores macroeconómicos de finales de 2012 generan cierto nivel de incertidumbre sobre el comportamiento que pueda tener la economía del país durante 2013. A estas señales se suma una situación como la de Bogotá, donde se han establecido requisitos muy restrictivos por parte de la administración distrital actual para la construcción de vivienda de estatus altos, que hacen que las ventas de nuevas viviendas de este tipo estén cayendo drásticamente. Según los datos de Galería Inmobiliaria, la caída de ventas entre 2012 y 2011 para viviendas entre 600 y 800 millones fue de un 8% y del 19% para viviendas de más de 800 millones, lo que ha hecho bajar el inicio de construcción de proyectos para estos estratos. Sin embargo, a pesar de estos factores no tan positivos, también hay aspectos que generan optimismo para el 2013. El nivel de desempleo cerró el año por debajo del 10% y las tasas de interés muestran una tendencia de reducción. El gobierno central se ha comprometido a destrabar la ejecución de todos los macroproyectos de inversión en infraestructura. Las cifras de ventas de vivienda en algunas ciudades distintas a Bogotá son positivas y esto sumado a las licencias de construcción aprobadas en 2011, que no han iniciado obra, puede generar una muy buena dinámica en la construcción. Por otro lado, el compromiso del presidente Santos de entregar al final de este periodo presidencial 100.000 viviendas gratis le exigirá construir muchas unidades durante el año. Todos estos factores pueden dinamizar la economía, creando empleos, facilitando el acceso al crédito, generando mejores ventas de vivienda nueva y usada, y motivando un aumento en el consumo de bienes durables, como muebles o gastos en el mejoramiento del hogar. Las metas de la compañía para 2013 son retadoras. Se proyecta un crecimiento importante en ventas basado principalmente en la consolidación de la entrada de MF al mercado, tanto de Colombia como de países vecinos como Ecuador y Panamá, y a un crecimiento en las ventas del producto recubierto como consecuencia de la entrada en operación en agosto de la nueva prensa laminadora de melamina, que aumentará nuestra capacidad de producción de este tipo de productos en 3.7 veces. El trabajo en mejoramiento de servicio al cliente está dentro de las prioridades de este año. Una última encuesta de satisfacción de los clientes arrojó una muy buena percepción en la calidad del producto, pero evidencia muchos aspectos en los que debemos mejorar en la atención a ellos.
A mediados de este año se tiene fijada la fecha de entrada en operación de un nuevo sistema integrado de información que moderniza los sistemas de la compañía que ya están obsoletos, con información integrada, única y en tiempo real, y la revisión de los principales procesos internos que se está haciendo durante la implementación del nuevo sistema, que debe mejorar los niveles de disponibilidad de productos y entregas completas a tiempo y con información precisa a nuestros clientes. Obviamente también se trabajará con la gente en entrenamiento y capacitación para mejorar el servicio. En el campo forestal se trabajará en una ampliación importante de plantaciones pensando en el largo plazo de la compañía y sus planes de expansión y modernización. Los estados financieros de la sociedad se presentan bajo parámetros normales, no existen litigios o contingencias que no hayan sido revelados en las notas de los estados financieros. Asimismo, no se han presentado eventos posteriores al cierre de los mismos que puedan afectar materialmente la continuidad de la compañía. El representante legal de la sociedad certifica que, de acuerdo con los resultados de la evaluación en los sistemas de revelación y control de la información financiera establecidos en la compañía, los estados financieros y demás anexos que se adjuntan son fidedignos y están presentados en forma adecuada, según lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 47 de la Ley 964 de 2005. El cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000, garantizamos ante socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones. En el caso específico del software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa. En cuanto a los aspectos legales, la compañía no presenta restricciones jurídicas para el desarrollo de su operación. Asimismo, ni los administradores ni la sociedad han sido objeto de sanciones por ninguna entidad de vigilancia y control. Actualmente se adelantan algunos procesos contra clientes que presentan morosidad cuyos saldos se encuentran debidamente cubiertos con la provisión que actualmente se tiene registrada en los estados financieros. De acuerdo con la normatividad reciente aprobada relacionada con la implementación de las normas internacionales de información financiera NIF, a partir del año 2015 queremos informar que la Junta Directiva ya revisó y aprobó el plan de acción tendiente al cumplimiento de dicha normatividad por parte de la compañía y su subordinada. En la nota 18 de los estados financieros adjuntos se pueden apreciar las transacciones realizadas con socios y con los administradores de la compañía. Agradecimiento. Queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a todas las personas que laboran en las diferentes áreas de la compañía. El año 2012 fue un año en el que todo el equipo trabajó intensamente en la finalización y arranque de la planta de MDF. Se tuvieron niveles de producción récord en el resto de plantas y se lograron niveles de venta y operación importantes. Extendemos nuestro agradecimiento a los proveedores, clientes, entidades financieras, a los corredores de bolsa y a los accionistas que nos han apoyado día a día en el desarrollo y crecimiento de la compañía. Firman los miembros de la Junta Directiva y la gerencia general. Sigue el punto 6, que es presentación del dictamen de la revisoría fiscal sobre los estados financieros del 31 de diciembre de 2012. Buenos días, señores accionistas. A la Asamblea de Accionistas de Tablemag S.A. 28 de febrero de 2013. He auditado el balance general de Tablemag S.A. al 31 de diciembre de 2012 y sus correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la nota 2 y otras notas explicativas. Los estados financieros de Tablemag S.A. correspondientes al año 2011 fueron auditados por otro contador público vinculado a PricewaterhouseCoopers, quien en el informe de fecha 6 de marzo de 2012 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones con control exclusivo de la Superintendencia Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros sostenibles de valores de importancia relativa
debido a fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de error y de importancia relativa. Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de tus estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación. En mi opinión, los estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera de la S.A. al 31 de diciembre de 2012 y los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para instituciones con control exclusivo de la superintendencia financiera aplicados sobre una base uniforme con la del año anterior. Con base en el resultado de mis pruebas de auditoría, en mi concepto, la contabilidad de la compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas en los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la compañía y los de terceros que están en su poder. Se dio cumplimiento a las normas establecidas en la circular externa 062 de 2007, mediante la cual la Superintendencia Financiera estableció la obligación de implementar mecanismos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo provenientes de actividades ilícitas a través del mercado de valores. Existe una concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados de sus ingresos base de cotización, ha sido tomada en los registros de sus aportes contables. La compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. Viviana Moreno Vázquez, revisor fiscal. Tarjeta profesional 167-200, miembro del brazo de trabajo certificado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Seguimos con el punto 7, que es lectura y aprobación de los estados financieros del propósito general con sus notas al 31 de diciembre de 2012. Esto es una propuesta que hay sobre la mesa, considerando que los estados financieros estuvieron a disposición de los accionistas durante el tiempo previsto por la ley. Se propone a la honorable Asamblea que se omita su lectura, se aclaren las inquietudes que se pueden presentar y posteriormente se proceda a la aprobación de los mismos. Entonces se somete a ustedes esta consideración teniendo en cuenta lo largo de la información. Es importante aclararles que ahí está ya la consolidación también con la subsidiaria que está en Marketing BDF SAS. Entonces se somete a aprobación los estados financieros y el informe de la Perdón, una inquietud de los estados financieros. En cuentas de orden hay una partida de 8.490 millones
de gastos deducibles que no fueron contabilizados. Me parece pues demasiado alta, y por qué no contabilizar unos gastos para el periodo, así haya sido un año que tuvo unas dificultades especiales, pero quisiera como una explicación sobre esa cifra. Página 52. Eso es un efecto de la presentación de la declaración de renta. No quiere decir que no nos hayamos deducido todos los gastos que son deducibles, sino que en cuentas de orden deben quedar reflejados, pero sí fueron deducidos los gastos incluidos en los estados financieros. Sí, señor. Están incluidos y son deducibles en la declaración de renta. Lo que pasa es que por efectos de cuentas de orden fiscales se deben revelar. Por eso es que hacemos ahí una revelación. Pero sí fueron deducibles. Pues sí los descontamos. No quiere decir que en ningún momento hayamos perdido ese dinero para efectos de renta. No es nada que vaya a afectar el presente ejercicio. No, señor. Para nada. No, señor. Perfecto, ¿Qué gracias. involucran esos gastos? Eso es muy extenso. Ok. Doctor Mario. Perdón, yo tengo una inquietud respecto a la nota 4. Nota 4 que dice disponible e inversiones temporales. Dice la tasa de interés anual para el año 2012, overnight, incluye $9.900 para un total de 17.538 millones de pesos a una tasa anual del 0.25. Me inquieta porque al 0.25 cuando en caja, bancos y cuentas de ahorros está a una tasa de interés al 4% anual. A ver, yo le Contra el 0.25. con la capitalización que entró a Tablema que sea, ese dólar 9.900 es $9.900.000. De pronto hay un tema de expresión con el dinero que entró de la capitalización por parte de durante esa mitad de año. Obviamente hay un dinero en caja que es este que está aquí. Y como en Tablema que MDF tenemos una deuda de $32 millones, la administración y el equipo financiero se determinó tener una cobertura, no dejarnos expuestos con toda la deuda en dólares y sin tener una contraparte, porque quedaríamos con la deuda en dólares por $32 millones y con caja todo en pesos. Entonces, si hay una devaluación, pensamos que no era prudente, y entonces se invirtieron los $10 millones y se invierten, desafortunadamente esos son los niveles de tasas de CDT, llamémoslo así, en dólares, que es una inversión más segura también que encontramos, porque tampoco hicimos una inversión de largo plazo, porque ese dinero se tiene precisamente para el plan de inversiones que tenemos. Entonces es un dinero que se tiene muy disponible a una tasa que sí es supremamente baja, estamos de acuerdo en eso, pero es un tema de cobertura cambiaria. No sé si don Jairo o el mismo Rodrigo, como gerente financiero, quiere hacer un comentario adicional que me haya notado. Esa es la razón. En la nota número 8, inversiones permanentes neto, dice inversiones en compañías vinculadas, hoteles y restaurantes, servicios sociales y de salud. Quisiera que nos aclararan al respecto de a qué corresponde eso. Inversiones en restaurantes y hoteles, servicios sociales y de salud. El de servicio de hoteles y restaurantes es una acción que tenemos en el, servicios sociales es una acción que se tiene en el Country Club. Y hoteles y restaurantes es un saltito de un cliente que nos dio como dación en pago de una acción que tenemos en Punta Piedra, Coveñas. A la orden del interesado está a la venta, pero eso fue una recuperación de una dación en pago, pues, que del abogado del sombrero, como decimos por ahí. Lo de servicios sociales es El Country Club. Lo que pasa es que por efectos del plan contable en Colombia se debe clasificar como en estas categorías, pues. Sí, el nombre es un poco... El nombre, no hay otra categoría para clasificarlo. Hoteles y restaurantes, la inversión es pública. Y la inversión relevante ahí, que es la de 78.952 millones de pesos, sí es la participación y el dinero que Tablema S.A. invirtió en Tablema MDF. Es la única sociedad en la que tenemos inversión. ¿Alguna otra pregunta?
tengo una inquietud, aunque no se trata del balance, una inquietud en este momento. A ver, el año pasado, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se aprobó la emisión de acciones para Duratex, se estableció que en el término de 2 años se emitirían otras acciones, otro porcentaje, no recuerdo en este momento, para Duratex, sobre 12 pesos más el punto 75 anual, quedaría más o menos por los lados de 13,50. La pregunta mía, en este momento me inquieta, es: en la bolsa de valores en este momento la acción está a 7,80, difícilmente vendible. ¿Qué va a pasar con esa emisión a 13,50? ¿Sigue firme o eso lo pueden echar para atrás? A 13,50. No, yo respondo. En la transacción con Duratex aprobada pues, por todos ustedes como accionistas, se contempló, recordémosla, 3 pasos, o 3 pasos. Uno era una capitalización obligatoria de parte de ellos de un 25%, que representa un 25% de capital de la compañía. Ahí entraron 100.000 millones de pesos a la sociedad, precio 12 pesos. También en ese acuerdo ellos estaban obligados a hacer una OPA, aunque el dinero no entraba a la compañía, adquirían esa obligación dentro de la transacción a 12 pesos para comprar un 12% adicional a los accionistas. Se hizo la OPA, se compró ese 12% exactamente a los 12 pesos. Y el tercer paso, que así quedó en los contratos y fue aprobado por la Asamblea, es una opción que tiene Duratex. Aclaro ahí, para ser supremamente claro, qué significa la palabra opción. Es algo que ellos pueden ejercer o no. Es decir, ejercer o no, es opcional. Opcional, y si la llegan a ejercer, la tienen que hacer a 12 pesos. Y ellos pueden hacer una emisión ahí hasta de un 15% adicional. Hasta de un 15%, a 12 pesos corregido con el 6.25% anual el precio para no haberlo dejado a los 12 pesos de ese momento. Pero es una opción que ellos pueden ejercer o no y que tienen 2 años para ejercerlo. Entiendo que los 2 años se cumplirían a mitad del año 2014. ¿Pero sería emisión o...? Es una emisión que sería para fortalecer el capital de la compañía. ¿Cuál fue la filosofía de ellos? Y así se los informamos también a ustedes. Ellos, ya estando como socios, estando en la junta directiva de la compañía, conociendo los proyectos, que en el transcurso de estos 2 años evaluaran, es decir, aquí hay unos proyectos muy interesantes que ameritan que hagamos otra capitalización y ejerzamos esa opción. Pero si al cabo de los 2 años no la ejercen, quedan con la participación actual, que es del 37%, bajo esta transacción. Y se borró ni cuenta nueva. Y ahí simplemente queda, se concluye la transacción aprobada por la Asamblea, que era de esos 3 pasos. O sea, si ellos quieren realizar una emisión que también tiene que volver aquí a la Asamblea, si ellos quisieran en algún momento comprar más acciones, no haciendo una emisión, sino una oferta a los accionistas, tendrían que hacer una nueva OPA. Siempre y cuando supere el 5% adicional. Esa es la situación. Entonces, hay que aclarar, es una opción que ellos pueden ejercer o no voluntariamente. Si no supera el 5% adicional, lo pueden hacer libremente sin necesidad de los accionistas. Hasta un 4.99 puede comprar en el mercado público pues sin necesidad de hacer una OPA adicional. Claro que eso ha tenido debates jurídicos. Eso ha tenido debates jurídicos que hemos conocido de si ese 4.99 si no amerita, si amerita una OPA, por ellos ya tener más del 25%. Ese es un tema que puede estar ahí sobre la mesa. Que seguramente Duratex observará en el momento que quisiera aumentar su participación. Si lo hace hasta 4.99 en el mercado o
si quisiera un paquete más grande haciendo una nueva OPA. Respecto a la OPA que se hizo, al momento de la OPA o antes de Duratex entrar como socio de Tablemac, las acciones en circulación entiendo que eran 25.000 millones de acciones. Acción más, acción menos. 5,398. En la OPA se ofertaron 22.000 millones de acciones. O sea que hasta los muertos ofertaron. Pues, me queda a mí en tres interrogaciones: desaparecidos, muertos, gente que ni siquiera sabe que tienen las acciones porque se las regalaron, porque en el bautizo se las dieron y ya son mayores de edad y no tienen conocimiento de que son accionistas de Tablemac. Entonces, la pregunta mía es, dentro de la restricción que tenía la familia Echavarría y Echavarría Moreno, no podían, habían firmado un contrato un compromiso con Duratex de que solo podían vender hasta la mitad de las acciones. Ellos, acción más, acción menos, estaban por el orden de 2.500 millones de acciones. O sea, que podían vender hasta 1.250 millones de acciones. Restándole a esos 25.000, los 1.250 quedan más o menos 23.000 y pico. Sí es lógico de que hasta los muertos hubieran salido a ofrecer 22.000 millones de acciones, o sea, como el 95%. O sea, yo fui uno de los que no ofrecí, y conozco muchos allegados míos que no ofrecieron. Entonces, me queda esa interrogación: ¿hasta qué punto eso fue manipulado o qué? O pues, porque es que 22.000 de 23.000, restando las que estaban restringidas pues, por la familia Echavarría, es un tope muy alto, pues estamos llegando como a un 90 y pico. Miren, ese es un tema que de alguna manera se sale pues como del orden de la asamblea, pero te voy a dar mi opinión porque no tiene nada de misterio desde nuestro punto de vista. Es decir, nosotros creemos en nuestras observaciones que hay no absolutamente ninguna manipulación ni nada raro, simplemente hubo un precio que para todos los accionistas individualmente les pareció, o para la gran mayoría, atractivo. Y de alguna manera todos eran conscientes, porque muchos nos preguntaron, que así ofrecieron todo, seguramente les iban a comprar solamente una parte. Es decir, en el extremo de que el 100% de los accionistas hubieran ofrecido, ningún accionista iba a vender más del 12% porque fue el techo que estaba ofreciendo Duratex. Entonces yo creo que la gente, el inversionista, y aquí estoy, digamos, dando mi opinión personal, que no tiene, digamos, nada que ver con la administración de la compañía, dijeron, hombre, hay un precio atractivo, la compañía hizo esa transacción a ese precio que nos comentó que es un precio interesante, realizo un poco de las utilidades de mi portafolio. Esa es como la explicación que yo puedo dar. No veo qué tipo de cosa de manipulación o algo pudo haber habido. A ver, hombre, en cuanto yo quiero aclarar otra cosa, Jairo. Digamos, nosotros tenemos 5.200 accionistas, sí, y digamos que hay 1.000 en Decebal, pero esos 1.000 representan de las 25.000 millones de acciones, 25.300. Los otros 4.000 accionistas pequeños representarán 50 millones de acciones o 100 millones de acciones. Entonces es ahí donde todos los que estaban en Decebal querían participar, y por eso de pronto el porcentaje era mayor. Cuando tú dices los muertos, pues entre comillas, son todos esos pequeños accionistas que tendrán 10, 15 mil, 10 mil, 50 mil, que no les justifico, que no saben, que no los matriculan en Decebal, porque hacer un costo de una transacción, por eso sale más caro que el precio de venta de la acción. Entonces, la mayoría que estaban en Decebal fueron los que participaron. Sí, pero la pregunta mía se basa en eso. El precio de los 12 pesos fue un precio muy atractivo, eso es cierto. Un precio muy atractivo. La compañía estaba en una posición pues muy alta, con muchas perspectivas. Estaba pues ya la inauguración próxima de Tablemac en MDF Barbosa. O sea, había muchas proyecciones. Mucha gente que yo conozco se reservó el derecho de ofrecer sus acciones en la OPA. Entonces,
de dónde le queda a uno la inquietud, la interrogación muy grande, de dónde aparecen 22.000 millones de acciones ofrecidas dentro de 23.000, porque las otras están amarradas a un contrato con Duratex que no le podía ofrecer al mercado, no le podían meter. Entonces, otra pregunta mía es, ¿por qué si la OPA se vendió a 12 pesos, la acción está a 8 pesos? Entonces, los que vendieron a 12 pesos las están recomprando a 8 pesos por una utilidad de un 50%. O sea, que están comprando acción y media por una que vendieron. Doctor Jairo, yo le digo una cosa. Yo entiendo muy bien su inquietud como accionista, como inversionista. Pero nos podríamos quedar toda la mañana especulando la racionalidad que le puso cada uno de los inversionistas. Yo le puedo decir, en lo que damos fe como administración, en lo que conocemos de las transacciones, que no vimos absolutamente nada extraño. ¿Qué creen? Como todo en la vida, miren, en la misma asamblea, obviamente el 100% de la asamblea aprobó porque le pareció que el precio era bueno. ¿Qué podemos decir que también nos han preguntado inversionistas y todo? Nada ha cambiado sustancialmente, digamos, de aspectos negativos que se vean en el futuro, que puedan estar afectando lo mismo que presentamos cuando presentamos lo de la asamblea. Es más, vemos cosas más positivas en el futuro de la compañía. Creemos, y alguna vez se lo dije a usted también en una conversación, creemos que simplemente está afectando muchas cosas del mercado, muchos temas ajenos a la compañía. Algunos nos han preguntado si hemos estado envueltos en algo parecido a lo que desafortunadamente pasó con los repos y con toda la crisis Interbolsa, Fabricato, algo así. Absolutamente nada. No hemos visto ninguna transacciones dentro de los accionistas de las compañías que muestren unos repos que nos vinculen en algo. Desafortunadamente, todo lo que pasó ha golpeado la confianza de los inversionistas, pero en general, no contable mal. Esa es como la pregunta que le puedo hacer. ¿Por qué tantos acudieron? Porque veían un precio que les parecía interesante para realizar parte de su inversión. Ese es el tema. Hay algunos que apostaron a eso, otros se quedaron sin ofrecer la OPA, pero esa es como la explicación que le puedo dar. No, eso es correcto. Los 12 pesos eran muy interesantes, pero, a ver, no me consta, no me consta, pero los rumores que hay es decir, voy a poner un ejemplo. Yo tengo 100 millones de acciones. Sé que van a comprar un 18%, es más o menos el toque, lo que adjudicaron. Entonces ofrecieron 500 millones de acciones. ¿Para qué? Para que como Cañal, yo ofrezco 500 millones de acciones, cuando me digan de los 500 la más a dar 18, entonces le compramos los 100 millones de acciones, las vendieron. Entonces, si las vendieron, ya, las vendieron a 12 pesos, y las compran a 8. Pero eso sí. Entonces, la pregunta mía es, ¿la compañía tiene la forma de detectar eso? O sea, si Jairo Jaramillo tenía 10 acciones, ¿ofreció 100 o ofreció hasta las 10 o por debajo de las 10? Pero yo le hago también una aclaración a toda la asamblea. No es ilegal dentro de la normatividad de las OPAs que cualquier accionista, y es más, en los formularios que presentan cuando hacen la oferta a través de su corredor, presentan, ofrezco, y así se publica por la misma superintendencia financiera. Hay personas que dicen, ofrezco todo o parcial o nada, es decir, si no me compran todo lo que ofrezco, no vendo nada, y lo llenan en el formulario. No es ilegal intentar ofrecer el 100%, es decir, un inversionista podría ofrecer el 100%, simplemente que después, cuando se cierra la OPA, se hace el balance de cuánta oferta hubo y a prorrata se le adjudican a todos. Ahí no hay ni quien llegue de primero, ni quien llegue de último, ni quien tiene más poder o no en un círculo o en otro. Es un tema completamente transparente, no hay ilegalidad. Entonces, matemáticamente eso es correcto. Si yo tengo 100, puedo ofrecer hasta 100. Pero legalmente no. Y de Cebar no te acepta sino lo que tenés registrado. O sea, vos no puedes ofrecer 500. no puedes ofrecer sino lo que yo digo. La compañía puede certificar
el ofrecimiento de los accionistas que participaron en la OPA. ¿Cuántas ofrecieron? Si yo tenía 100, no puedo ofrecer. No, es que quien vigila eso para que me compren la 100. DECEVAL y la Superintendencia Financiera son los que vigilan de que las ofertas que hay sobre la mesa están sustentadas en una verdadera existencia de las acciones. Nadie podía manipular el mercado. Entonces, nosotros entendemos, doctor Jairo, sus preocupaciones, que lo hable abiertamente porque no hay, pero creemos que nos quedamos especulando, y lo que le podemos dar nosotros fe como administración es que yo creería que ahí no hay nada que le pueda preocupar a usted. Perdón, ¿con qué criterio ignoraron algunos de los accionistas oferentes? Me refiero a la propia familia mía. Ofrecimos las acciones y nunca llegó, y se hizo la oferta para que pudiera ser parcial, y no nos compraron ni una sola acción. Miren, eso lo tendría que revisar usted con su corredor de bolsa y todo, que si se haya presentado bien. Los corredores de bolsa están pagando escondidos a lo que sea, pero vea, nosotros eso es un tema que no controla la compañía, nosotros ni siquiera hacemos la adjudicación. Es que el tema de la OPA es algo donde nosotros simplemente somos observadores de qué pasa entre un comprador, que en este ¿quién caso es el responsable? Superintendencia Financiera, y usted puede, si tiene ese caso, el derecho de escribir y reclamar qué fue lo que pasó. Pero yo le diría que debe ser un error de trámite que hizo su corredor de bolsa o la persona que lo asesoró. Si no llenaron bien el formulario, se escapó. Pero ahí no hay, si en algo le doy tranquilidad, es que en la seriedad con la que la Superintendencia Financiera maneja esta área. Otra pregunta que está relacionada con el mismo tema de la inversión. ¿Se justifica que se paguen 3.886 millones a una banca de inversión para buscar un inversionista, si el inversionista que buscaron conoce el negocio? ¿No le podrían haber evitado ese gasto a la compañía? ¿O por qué la compañía no buscó en el mercado local a ver si podría colocar la emisión? Por el mismo riesgo que corremos todos los accionistas, que nos metemos a la bolsa, compramos, de pronto averiguamos cines o lo que sea, pero gastarse 3.886 millones en una banca de inversión para venderle acciones a un accionista que tiene, según dice acá, 60 años de conocimiento del producto y del mercado, me parece una cifra exagerada a una inversión de 100.000 millones, es mucho para uno solo, pero es una inversión mínima para un inversionista que verdaderamente se llame capitalista y que mueva capitales importantes. Es una cifra pequeña. Yo le voy a contestar. Yo soy el presidente de la Junta. Nosotros nos gastamos 2 años buscando un socio estratégico. Ese constituye tratar de valorizar la compañía. No es un negocio simple, como dice, buscar un tipo y traerlo a la oficina. La alianza con Duratex, que fue ampliamente debatida en la asamblea anterior a que se hiciera el negocio, porque usted pregunta que por qué no buscamos el capital internamente. No solamente un socio estratégico que quiere entrar al país entra con un valor de la acción muchísimo más alto, porque está comprando una prima país, sino que trae una serie de ventajas tecnológicas. Estos señores son unos expertos reforestadores, siembran 30 millones de árboles al año, 30.000 hectáreas. Son unos expertos en todo el proceso de manufactura, que no es hacer un tablerito, es acabar el tablero, hacer todas las impregnaciones. Son unos expertos en el mercado, tienen la distribución, una compañía gemela más grande de Brasil. O sea que nosotros escogimos muy bien entre el mercado interno, que daba un precio de la acción mucho más bajo, o el mercado externo, que además de un precio de la acción más alto, daba una alianza estratégica sinergética. Es decir, no es lo mismo recaudar un socio en Colombia, así sea Julio Mario Santodomingo, que no sabe el negocio, o vincularse con un Duratex que sabe mucho el negocio. Y eso fue ampliamente debatido y fue muy aprobado por la Asamblea, porque nosotros no tomamos la decisión la tomó la Asamblea. La banca de inversión busca el inversionista. Sí, señor.
a ellos tienen no solo certificar la empresa, sino que les proponen el inversionista de acuerdo al tema. Ellos ayudaron en el análisis del inversionista y en la búsqueda, pero también le quiero complementar lo que dijo el presidente de la Junta. Normalmente las emisiones que se hacen en el mercado local, que vemos día a día, dan un descuento para poder colocar las acciones. Y nosotros lo analizamos y lo presentamos a la Asamblea en promedio del 14%. En ese momento la acción estaba a 9,80. Dar un descuento del 14% versus haberlas vendido a 12 pesos, le trajo a la compañía, aún descontando la cifra que a usted le parece muy alta, 28.000 millones de pesos más. Y fue un dinero que le trajo de más a la compañía. Entonces, en la Junta, en la Asamblea, se hicieron todos esos análisis y obviamente esa cifra le puede parecer a usted alta porque era involucrada también una comisión de éxito basada en maximizar ese precio y la maximización llegó a los 12 pesos. Obviamente es claro que siempre después de los negocios, cuando se cumplen esas comisiones de éxito, hay cuestionamientos y preguntas que dicen, fue mucho dinero, pero si nos hubiéramos vendido a 10, otra sería la historia, o a 9, o a 7,50. Entonces, con eso complemento la respuesta. Bueno, yo creo que hay otra pregunta. Evidentemente el precio del accionismo no refleja las compañías, ¿cierto? Hay acciones subvaloradas, subvaloradas. No, eso no. El precio del accionismo evidentemente no refleja las compañías, las sobrevaloraciones y subvaloración, en el caso fabricante y lo demás. El doctor Echavarría dijo que hubo una prima país. La pregunta es, dentro de la valoración de la compañía, ¿existe una valoración específica del justo precio de la acción por los métodos aprobados y cuál es, o porque no se podría poner en conocimiento cuál es como el justo precio del valor de la compañía, no por bolsa? Pues para uno tener un criterio a la valoración no patrimonial ni intrínseco, una valoración de la compañía en el lugar. Si hubo prima, entonces la valoración fue nueva. No me entendió. No es una prima país, es un mayor valor porque el socio estratégico, Duratex, tiene un interés en el país para entrar. Entonces paga un sobreprecio que no lo paga un accionista corriente, que dice a mí me da un descuento del 14%. Es un sobreprecio que paga una persona que tiene un interés en asociarse con una compañía que le ve futuro y que la puede desarrollar. Quiero contestar a otra parte de su pregunta. El precio de la acción en la bolsa no está fijado ni siquiera por los balances. Yo entré a esta compañía a peso y todo el mundo me dijo bruto, y he trabajado para llevarla a donde está. El precio de la acción hay que hacer unos análisis muy distintos, y yo me quejo mucho que la Superintendencia de Sociedades de Colombia no exige una información, no se puede ni siquiera dar información, sino hay que darla por eventuales y cosas, porque los balances que se presentan a la superintendencia, en los formatos de la superintendencia, no hay claridad para que un analista entienda la compañía a fondo. Esta compañía hoy en día está creciendo su EBITDA, que es EBITDA, las utilidades operacionales, generaciones de caja por su operación, antes de depreciaciones, de gastos financieros. Entonces, si el comprador, el especulador de la bolsa va a comprar por chismes o por balances, se puede hacer millonario por de buenas o se puede quebrar por de malas o por bruto, porque hay que analizar muy bien los balances. La compañía está muy sólida, está creciendo, nos vamos a duplicar este año en ventas y todos los proyectos están funcionando a la perfección. La compañía ha procurado en los últimos años, así que desde que llegó el doctor Juan Fernando, desde que llegué yo, a hacer lo más transparente posible y que todos los accionistas puedan entender toda la situación de la compañía. Tabemac viene en un proceso acelerado de recuperación los primeros 2 o 3 o 4 años y ahora de crecimiento. Los futuros que tenemos son impresionantes, los planes de reforestación,
la terminación de esta planta que ya está vendiendo y generando. Ya hay proyectos futuros hasta el año 2020. Entonces hay dos tipos de inversionistas: el que entra a la bolsa a ver qué pasa, o el que está pensando en largo plazo. Para pensar en largo plazo hay que estudiar las compañías, y no es lo que nosotros queremos darle a ustedes, una explicación clara para avanzar la compañía. Es posible que ustedes Perdón, lo único que pregunté es, hubo una valoración. Usted dice, ¿se buscó un mejor precio o de pronto un sobreprecio? Las empresas independientes Yo diría un precio justo, porque tampoco el comprador, porque es que tenga el país va a pagar lo que no vale. Sí, Es decir, se trató de llevar el valor a su mejor valor. Porque quien es el accionista actual, compañero estratégico, y estamos felices con él, es una persona muy importante en Brasil, es una compañía muy importante en Brasil que no hace las cosas a la ligera. Tampoco es que yo le diga, como me dijo alguien, ¿por qué no se ranchó en 15? Porque es que 15 no me la paga. Así de sencillo. ¿O por qué no la venden en el país? Porque en el país cualquier accionista dice hay un descuento del 10 o el 15 o el 20% sobre lo que está en bolsa, pero ganar. Esto fue un negocio muy bien hecho, muy serio de parte de Talemac y muy serio de parte de los inversionistas que entraron a la compañía. es posible que ustedes como junta directiva convoquen o programen una rueda de prensa con los corredores de bolsa para explicarles la compañía en sí, porque es que yo veo un fenómeno muy raro. Acaba de decir el doctor Pedro Echavarría que la compañía va a duplicar ventas este año, que vamos a 1000, vamos en un rally a 1000, pero la acción también va en picada. Entonces vamos en contraposición. La compañía para arriba, la acción para abajo. Las reuniones con los corredores de bolsa se hacen periódicamente, doctor Juan Fernando, cada trimestre se hace una información. Si no las irrigan ellos, nosotros no podemos ir a decirle irriguen. No nos podemos obligar. Es lo mismo que le toca al señor que rendió el dinero en una OPA, pues que le pregunte a él. Usted tiene un corredor serio, dígale, usted está yendo a las reuniones de Talemac trimestrales donde informan el futuro de la compañía. Si está yendo, le sirve como corredor, si no está yendo, no le sirve. Yo he notado que los corredores de bolsa le tienen pereza a Talemac. Tienen pereza. Qué pena con ellos. Sí. Entre ellos, Bolsa y Renta, que es de brasileños. Entre ellos. No, acaban de entrar los brasileños, Bolsa y Renta. Sí, acaban de entrar. No quiero entrar en ese tema. Ellos recogieron un paquete muy grande de acciones, después las liquidaron. Yo creo que era una movida más especulativa de recoger acciones y vendérselas al grupo que iba a entrar. Mire, esta compañía es seria. Esta compañía no puede estar diciendo que si Bolsa y Renta cuenta o no cuenta, si le gusta o no le gusta, o que no. Aquí cualquier accionista tiene una respuesta seria y perfecta para dónde va la compañía. Tratamos de transmitírsela a los accionistas a través de los corredores. Si los corredores no informan, cambia el corredor. Adicionalmente, en la página web de Talemac se encuentran los reportes trimestrales que se hacen al mercado. Pues para que tengan mayor información, entran por talemac.com, inversionistas, se ha destacado los reportes. Y hay que tener en cuenta que la acaban de sacar del Colcap, hay que tener en cuenta que es una compañía de una capital de un bursátil payita, que no es lo que más le atrae a los corredores, porque pues, los volúmenes de dinero que mueven son difíciles de transar. Tienen muchos factores que hacen que el precio no sea fácil de que esté arriba. Yo quiero decir una cosa pequeñita. Yo sí soy de la creencia de que en esto influye mucho el poco conocimiento que se tiene en los medios de lo que significa Talemac. Se conoce más del pasado que lo que está sucediendo actualmente. Yo creo que, y hemos estado discutiendo en las juntas, un trabajo más intenso de presentación en sociedad permanente de lo que es la compañía, que eso es conseguirle valor a la marca Talemac, porque puede estar influyendo todos esos factores subjetivos en la caída del valor de la acción, porque objetivamente cuando uno ve internamente lo que está sucediendo, los planes que se están desarrollando, la fortaleza con que se está actuando, uno no se explica tampoco qué está sucediendo. Yo creo que fuera de muchas cosas,
también a nosotros, y esa aprovechar, no para informar en una forma muy académica, sino también mostrar la compañía emocionalmente, mostrarla su potencial, lo que acaba de decir Pedro. Entonces, tenemos fe en que esta compañía va a desarrollarse de una manera muy dinámica en los próximos años. Los planes que se están estableciendo son un cambio grande, porque nosotros no tenemos, y esa es la razón también por la cual entró Duratex, nosotros no tenemos experiencia en manejo de plantaciones. La gran utilidad que vamos a tener con el nuevo socio es eso, que venimos a trabajar sobre la materia prima, sobre aquello que nos va a dar el soporte del crecimiento. El mercado lo tenemos, pero el mercado existe, pero nosotros necesitamos conocer más de cómo producir de manera eficiente la materia prima. Nosotros, comparados con los indicadores que tienen en el Brasil de explotación de bosques, nosotros todavía estamos muy arriba, estamos con unos costos muy altos. Nosotros ahí tenemos un margen muy bueno para trabajar. Voy a complementar una cosa que dijo el doctor Oscar. ¿Ustedes saben cuántos metros cúbicos produce una hectárea de pino en Yanomami? 12.5 toneladas año. ¿Saben cuánto produce en Brasil en los cultivos de Duratex? 52. 4 veces. 4 veces. Esa tecnología no la pagamos, ellos la implementan. Es el 6º productor mundial de tablero. O sea, la alianza con Duratex es perfecta. El precio de la acción no es una cuestión que se debate ni siquiera en una asamblea, porque si nosotros no tenemos poder de influir, distinto de la transparencia de la compañía, no tenemos cómo influir en los especuladores. Yo les voy a poner un ejemplo. Para el Río lo dijeron que le iban a rematar a 50 pesos. Y yo compré como un loco a 52, 53, 54, 55 y la vendí a 100. Y tenía todos los estudios del mundo del Estado. Era el Estado que estaba bien. Es que las compañías internalizadas, usted no se puede fiar por lo que esté creyendo el mercado. Usted invierte estudiando los balances. Hay una pregunta atrás. Adelante. Decía el señor Pedro que la compañía se va a duplicar en un año. Pues, ¿cuáles son, por qué no nos explica un poco más en detalle cuáles son esos factores que van a hacer que la compañía se duplique en un año, o en 2 años, o en 5 años? Se me hace pues realmente espectacular que una compañía se duplique en un corto tiempo, aunque la compañía va con un desarrollo impresionante, ¿no? Yo sugiero, si la Asamblea lo permite, que al final en las proposiciones podamos conversar sobre esto para darle nuevamente orden a la Asamblea, aprobar los estados financieros y con mucho gusto nos quedamos el tiempo que ustedes consideren respondiendo las preguntas. No quiero ignorar su pregunta, pero para darle un poco de orden y la vamos a contestar ahora. Y también tengo otras observaciones a los comentarios de la transparencia y la revelación de resultados y de planes al mercado de los colores de bolsa. Entonces, sometemos a aprobación los estados financieros y el informe de la Junta Directiva. Punto 8, proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. Hay una propuesta que se publicó con anticipación que trae la Junta Directiva a la Asamblea, que la resumo de esta siguiente: la utilidad antes de impuestos fue 509 millones de pesos, después de impuestos hay una pérdida de menos 2.705. Se propone la siguiente distribución de utilidades: enjugar las pérdidas con la reserva legal hasta por 2.700 millones de pesos. 2. Destinar de las otras reservas que se encuentran a disposición de la Asamblea General de Accionistas y que son susceptibles de distribuir como lograda la suma de 3.386 millones de pesos para pago de dividendos en efectivo, monto que busca mantener el mismo nivel de dividendos totales pagados el año anterior.
pago de dividendos correspondía a 10 centavos por acción sobre un total de 33.864 millones de acciones suscritas y pagadas. El pago se realizará en dos cuotas, una cuota de 5 centavos el 25 de julio de este año, la segunda cuota de otros 5 el 21 de noviembre de 2013. Los periodos ex dividendo serán así: el primero inicia el 19 de julio y termina el 25 de julio de 2013, el segundo inicia el 15 de noviembre y finaliza el 21 de noviembre de 2013. Como ya se mencionó, los dividendos a distribuirlos serán grabados en cabeza de los accionistas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, y se deja expresa constancia que los dividendos no reclamados no generarán intereses de mora. Esta es la propuesta. Entonces se somete a consideración aprobar los dividendos propuestos. Se pone en consideración, se aprueba. Y punto 9, proposiciones y varios. Y dentro de las proposiciones y varios, a no ser que haya otra que algún accionista tenga, una de las propuestas es responder la pregunta, y si ustedes, ya cerrando los temas formales de la asamblea, precisamente preparamos una pequeña presentación, porque hemos visto que esta asamblea es un espacio para conversar con ustedes, y ustedes hagan preguntas de la compañía. Tengo una presentación corta, que si ustedes lo aprueban se las mostramos, y que sirve también para debatir algunas de las preguntas. Entonces, vamos a consideración esto. Yo quiero dejar una aclaración. A ver, cuando se dijo se aprueban los dividendos, yo noté que todo el mundo quedó callado. Hubo 2 o 3 aplausos nomás, y se aprobó con 3 aplausos. Está bien, se aprobó. Vamos con eso. Pero me parece que no es como muy normal. Pues, o sea, el consenso general se quedó callado. Entonces, volvamos a eso para que haya total transparencia. ¿Quieren que se haga una votación? Porque es que anteriormente la gente decía, se aprueba. Pero es que nosotros, con todo respeto, no podemos forzar a que... En este momento fueron 2 palmadas. Creo que las puedo visualizar. En aras de la transparencia, volvemos al punto de lo de los dividendos. ¿Ah? Por eso, en el punto de los dividendos, ¿hay alguien que esté con un voto en contra de la propuesta que hay de dividendos, que se entendió como aprobado por el silencio que hubo? ¿Hay alguien que esté en contra, que levanta la mano? Ah. Entonces, doctor Jaime, mire, hubo consenso del 100%, mire, no hay nada. Eso está muy bien, y yo estoy de acuerdo. Perfecto. Lo que me extrañó. Fallamos entonces nosotros en la forma. Hubo 2 palmadas nomás de recuerdo. Vaya, perdón. Yo me tengo que retirar, llegué tarde, porque tengo un problema, no quería dejar de asistir a la asamblea. Voy a hacer una mini observación para dónde va la compañía. Yo les voy a dar una recomendación a ustedes como socios de Tablemaco, que nos sigan apoyando toda la vida, o como inversionistas en la bolsa. Nunca miren los resultados. Esas son legislaciones, son obligaciones del Estado. Miren siempre los EBITDA de las compañías, cuánto genera la compañía. Como una joya, la compañía bajó utilidades, pero subió el EBITDA de 24.600 a 29.570. Y yo no sé si esto es legal o no ilegal, ustedes me sacan de la cárcel, pero el presupuesto este año es mucho más de 40.000 millones de EBITDA. Por eso le digo para dónde va la compañía y cómo está creciendo. Hay que analizar bien el balance. La compañía está muy sana y es una inversión muy sana. Estamos muy bien acompañados por la TEC, estamos felices. Muchas gracias, yo les doy otra receta. Carlos, no puede venir porque está en Bueno, ¿alguna pregunta? Para los preguntos, un favor a los de Interbolsa, o sea, cuando los dividendos pasados, la segunda cuota, ya Interbolsa estaba intervenida y muchos estábamos con problemas con clientes de Interbolsa. Yo traté, ellos ya me han dado de que por favor no le giraran los dividendos a Interbolsa porque íbamos a seguir manejando. Yo creo que todavía, incluido yo, tenemos problemas con Interbolsa.
le pido el favor a la compañía revisar si es posible, si no, no, si antes de girar todavía hay cosas de Interbolsa, mirar la posibilidad de recargar más plata. Entendemos todos los sufrimientos de ustedes como inversionistas, pero hasta que a nosotros no nos llegue la orden de un juez embargando los dividendos de alguien, nosotros no podemos. No, digo trasladárselos a Interbolsa, no tiene nada que ver con eso. O sea, es que ustedes se los ponen a Deceval y Deceval los pone, se los entrega a Interbolsa para que los reparen. En la vez pasada muchos quedamos con ese problema y probablemente en junio va a haber ese mismo problema también. No, es que la compañía le gira directamente a Deceval, sería Deceval el que tiene que suspender eso, porque yo no le digo Interbolsa, Bolsa Inglesa. Pero es que nosotros no podemos decidir, hoy le giramos a Deceval, hay unos mecanismos, unas normas. Lo que ustedes tienen que hacer como inversionistas entonces a través de un juez o algo ir a Deceval a decir. Es Deceval el que tiene que declarar ese giro, pero de verdad. Lo raro es que yo soy accionista también, así que aquí no hay la calidad de accionista que nos pide. Yo llamo a Talena y le digo, mire, por favor, los dividendos a mí que yo soy el accionista, porque me los van a entrar en Interbolsa y no existe. Tiene que desmaterializar el título y traerlo para nosotros pagar directamente a usted. Cuando el título está desmaterializado también, el comisionista de bolsa tiene que girarse directamente al comisionista. Usted puede hacer hoy mismo eso. Yo como accionista no tengo forma de que no, pero es que no, sí tiene forma. Inmediatamente desmaterializando le entregamos un título como hay algunos de los accionistas. Pero para meter el dinero. Le voy a contar. El principal accionista de la compañía tiene los títulos en papel. Tiene desmaterializado. Usted puede ir hoy mismo, saliendo de esta asamblea, a pedir la desmaterialización y se le entrega su título en papel y le entregamos los dividendos por ventanilla en la tesorería, como algunos de los inversionistas. Es el mínimo por la incomodidad de tener que reclamar los dividendos, pero son los temas de los sistemas. Bueno. Yo quería hacer un comentario. Veo que hay mucha preocupación por el precio de la bolsa, el precio de Tablepac en la bolsa. Realmente lo que has dicho es verdad, o sea, no siempre se refleja en la bolsa el valor del precio real de la compañía. Ahí es precisamente donde está la oportunidad de mercado, ¿sí? Si siempre se reflejara en la bolsa el valor de la compañía, la bolsa no sería tan interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que conocen los valores reales y que saben el análisis y saben para dónde va la compañía, nunca tendrían oportunidades de ganar. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. O sea, nosotros que tenemos un acercamiento mucho más con la compañía, entender realmente cuál podría ser el precio futuro de la compañía, y ahí es donde se dan las verdaderas oportunidades. Estamos en este momento sufriendo una transformación, particularmente en Colombia, y yo diría que a nivel mundial, que es la consolidación, la tendencia a la consolidación de las entidades financieras, y en este caso en particular, una tendencia grande a la consolidación de los corredores de bolsa. Ojo, si bien es cierto, en Colombia ha habido un mercado pequeño y ha habido un desconocimiento por parte de los corredores de bolsa, el plazo que nos queda es muy corto, porque ya los corredores de bolsa tienden a no ser tan pequeños. Miremos que ya hay una cantidad de integraciones con compañías internacionales y ya los corredores de bolsa tienden a ser mucho más grandes, y ellos sí saben el valor real de las compañías. O sea que yo diría que más que preocuparnos, porque si hicimos una inversión en bolsa, en Tablepac en este caso en particular o en cualquier otra acción, lo debemos haber hecho con mucha más conciencia de cuál podría llegar a ser el valor de la compañía, y saber que el plazo que nos va quedando cada día va siendo menor, porque ellos sí van a saber cuál es el valor real de la compañía. Podría Tablepac hacer una cantidad de ruedas de prensa y eso es válido, ¿sí? Pero realmente lo que mueve el valor real de la compañía es cuando hay un mercado más grande, y el mercado más grande ya se va acelerando porque la integración de la economía va siendo cada vez mucho mayor. Muchas gracias por tu intervención, que son muy válidas tus palabras. Hay una cosa que quiero complementar con lo de, dos inquietudes que quedan. Una que plantea el doctor Jaime. Cada trimestre todos ustedes pueden entrar a la página de internet. Nosotros hacemos una teleconferencia 1 o 2 días después de la presentación de los resultados en Superfinanciera.
para presentar, hacemos una presentación de este estilo, con los resultados, comentarios, y normalmente participan los corredores de bolsa que siguen mucho la compañía y hacen preguntas, hacen cuestionamientos, todo eso se lo explicamos. Apertura distintas de reuniones, cualquier cita de un corredor de bolsa o de fondos o de cualquier accionista que quiera ir a la compañía a sentarse con nosotros a hacer unas preguntas, tiene las puertas abiertas. A raíz de ciertas visitas de fondos internacionales, los hemos visto que después de la visita al mes ya son accionistas de la compañía, porque bien oyen la historia, hacen preguntas conociendo del negocio, porque tienen inversiones en empresas como estas en otros países del mundo, invierten. Duratex, cuando entró como accionista, hizo también su valoración y pagó ese precio, también viendo el potencial de la compañía. Y es un jugador de 60 años, sexto del mundo, y más racional que ellos y más estrictos para hacer el análisis de las inversiones, yo lo he conocido. Entonces, eso es una buena señal. Hay cosas del mercado que se están afectando. La pregunta que hiciste ahora, ¿para dónde está el crecimiento de la compañía? Vamos a hablar un poco, esto es una cosa muy resumida, pero vamos adelante con el tema. Tenemos 4 temas, hablarles un poco del mercado para que ustedes entiendan por qué esta empresa es difícil de entender, qué es lo que produce Tabelmac, quién va. La operación de MDF, que fue el tema que nos dio más duro el año pasado por los retrasos a la entrada. Un par de proyectos los más relevantes, no quiere decir que son los únicos. Y también la forma como nosotros a lo largo del año en la administración vamos midiendo unos indicadores estratégicos, unas metas que nos hemos puesto, que es la calificación que nos damos, no solamente mirando los resultados financieros. En mercados, ya lo presentamos en el informe, pero importante del 2012 ver cómo crecimos un 15.4% en volumen en el negocio de tablero aglomerado. En muebles no crecimos tanto, pero ya llegamos casi a los 10.000 metros cúbicos, que es el 11% de las ventas totales ya convertidas en muebles. Y en MDF, que es el nuevo producto, alcanzamos a vender 23.500 metros cúbicos. Llegamos a unas ventas récord, obviamente era de esperar con una inversión como la de MDF de 133.000 millones, y esta pérdida que tuvimos consolidada, que esta les va a diferir a la que acabamos de leer en el informe de los 2.705, porque ya consolida la verdad que MDF, le pesa mucho los costos fijos del arranque de la planta de MDF. Y el EBITDA, que ya lo mencionamos en los informes, fue de 29.570. Esta lámina es bien importante. Los dos negocios en los que estamos nosotros es el tablero aglomerado y el MDF. El tablero aglomerado en los últimos 5 años ha crecido al 6.2% en volumen anual para un mercado de casi de 300.000 metros cúbicos. Y miren la dinámica del negocio de muebles, que a pesar de que el año pasado el PIB no creció muy bien, ya vimos la cifra, la industria no creció, en este negocio creció, estimamos nosotros, casi un 10% el mercado de tablero aglomerado. En MDF el crecimiento es más dinámico, es un producto que aún está menos maduro, que tiene una oportunidad de penetración muy grande y crece en estos años a un ritmo casi del 10% anual. El año pasado creció el 14.5% en nuestros estimativos. Gran oportunidad, y estas láminas se las queríamos presentar, es los consumos per cápita en algunas regiones del mundo. El azul oscuro es MDF, el naranja es tablero aglomerado, PB. Miren, en América del Sur, 11 metros cúbicos por cada 1.000 habitantes. América del Sur es Argentina, Chile. Brasil, 16.3, 15.6. Estados Unidos es un caso bárbaro de consumo de tablero aglomerado en muebles. Miren esto, 43. Europa, ni hablar, mucho más tablero aglomerado que MDF, pero miren estos niveles. Asia, muy jalonado por China, creciendo también. Pero miren a Colombia, y aquí es donde está una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos, es el crecimiento del consumo per cápita. Ustedes dicen, pero ¿cómo
¿cómo vamos a comer más tableros, más madera? La construcción, el déficit de vivienda que hay en el país. Cada día la gente fabrica más muebles en tableros y no en madera sólida. Ahí es donde está una gran oportunidad del negocio nuestro. Que ni hablar, esto es hablando de Colombia, que ni hablar de algo que es muy interesante de la compañía, es que cada vez que los carpinteros utilicen más tableros y menos madera sólida, que muchas veces es madera ilegal, nosotros estamos ayudando también a salvar un bosque nativo. Entonces eso es una consecuencia del trabajo que hacemos en la compañía de penetrar y de enseñarle a todos los carpinteros, constructores a trabajar en tableros. Y hoy día ustedes lo van viendo cada vez en el tipo de muebles que se usan. Entonces aquí hay una oportunidad muy grande. Esta lámina es bien importante y nosotros estamos trabajando en que el MDF, que aún es muy poco conocido en Colombia, debería ir creciendo al mismo ritmo y a los mismos niveles que el PV, porque miren que en América del Sur está bien. En Brasil hace 20 años no se consumía MDF, hace 25 años. Y miren esto, se consume más MDF en este momento que tablero aglomerado. ¿A qué se debe que en Estados Unidos y en Europa se consuma más PV? Ha sido un tema de los fabricantes de muebles que se han acostumbrado siempre a que les gusta más el tablero aglomerado, pero las cifras se ven pequeñas es por la diferencia, pero miren que en todo caso el MDF es 9, entonces nosotros tendríamos 3 veces, el mercado se podría multiplicar por 3 para llegar a los niveles de Estados Unidos, o en Europa sigue siendo 14.5, lo que pasa es que esto ya es una barbaridad de mobiliario, usted llega a construcción, pues obviamente en los países con mayores ingresos, usted llega a construcciones donde ve simplemente construcciones que son forradas en tableros de madera, en la parte decorativa. Todo esto que vemos aquí son tableros de madera. Y en un país, en nuestros países de Europa o Estados Unidos, se utiliza intensamente. Acá vamos para eso poco a poco. Nicolás. Pero esa cifra de Estados Unidos no está influenciada por los tableros que ellos utilizan en la construcción, pero no de muebles, sino de divisiones en las casas, etc. Ellos también usan mucho en la construcción. Hay países que utilizan también mucha madera, mucha más madera en construcción, en divisiones. Hay un tablero que nosotros no tenemos en Colombia que se llama OSB, que lo utilizan mucho en Estados Unidos, que también es el consumo, pero básicamente, Nicolás, es un tema de demanda de muebles y de mobiliario y de mejoramiento del hogar muy grande. Estas láminas se las mostramos también porque algo que nos afecta mucho a la compañía, pero que nos pone a trabajar todos los días muy duro, es la importación de producto. El tablero crudo del año pasado ha venido creciendo con menos intensidad, crece menos de lo que crece el mercado, pero en todo caso el importado sigue siendo un poco más grande de lo que nosotros vendemos en tablero crudo. Y obviamente con el nivel del dólar actual les ayuda mucho a la entrada de ese tema. Este sí es el que nos ha golpeado más duro, que es el tablero laminado, que sí ha crecido en los últimos años casi un 17% la importación, y también el importado es un poco más grande que nosotros. Pero aquí es donde está nuestro gran reto, y ya les vamos a hablar del proyecto en el que estamos para el segundo semestre, precisamente para ojalá poderles mostrar el año entrante esta cifra, al contrario, esa es como nuestra meta. Que ha permitido también que estas importaciones hayan sido así, que las capacidades de laminación en Colombia se han copado, obviamente la ayuda del dólar, y aquí sí es donde digamos, las importaciones han sido muy fuertes. MDF, hasta el año pasado el 100% del MDF era importado. Aquí se ve el crecimiento en estos años. Obviamente entonces aquí la participación del importado 90%, nosotros en los meses que operamos el año pasado ya mordimos parcialmente, porque no fue el año completo, un 10% del mercado. En MDF, que lo reconocimos en el informe, nosotros nos atrasamos, esta línea roja era la meta que nosotros teníamos, y el retraso en la entrada de la planta, las dificultades que nos dio de ir aprendiendo del proceso. Aquí fue la prueba de aceptación a los proveedores alemanes, entonces hubo unas paradas
para hacer esas pruebas, pero miren que les queríamos mostrar esta lámina que a final de año ya nos contamos con un tema de estabilidad, de lograr las metas, de conocer bien cómo funciona la planta, y este año hemos venido con una estabilidad muy bien. Ya el reto lo tenemos. El año pasado era un reto muy de operación, éramos novatos, nos dio duro, tuvimos atrasos en el proyecto. Este año ya nos toca es un tema de mercadeo y de ventas, pero le queríamos mostrar esto a ustedes como a ustedes accionistas. Proyectos. Le hemos jugado mucho y apostado mucho a un tema de mantener la dinámica en el diseño. El año pasado lanzamos 7 colores, son colecciones ya con conceptos, y estos colores es un tema fundamental, que es diferenciarse en el mercado. Nuestro objetivo es cada vez vender menos tablero desnudo y vender los tableros ya con estos tipos de recubrimientos laminados, que es donde uno se diferencia, porque ahí es donde si alguien se enamora del color de uno y del diseño de uno, ese ya es un proyecto que se va con el color de uno. Pero un tema fundamental en eso. Esta colección, como lo leímos en el informe, lo presentamos en Expo Camacol y ha sido de mucho éxito, y los frutos los vamos a empezar a recoger este año. Pero en la capacidad de laminar tableros donde estábamos copados, y a finales del año pasado ustedes seguramente vieron en las informaciones que publica la compañía un nuevo proyecto, que es este, el proyecto de la nueva laminadora en Barbosa. ¿Cuál es el objetivo principal? Aumentar las ventas de producto laminado, mucho mejor rentabilidad, es donde realmente se hace la diferencia con diseños y texturas. Podremos laminar tablero aglomerado y también MDF, el que producimos en Barbosa. Vamos a sustituir una tecnología de laminación más antigua, que es la de foil, que es menos valorada por el mercado. Y el foil es el rollo. Foil es también un tipo de papel, pero es un producto de menos fino, menos duradero, y no se pueden hacer las cosas que pueden hacer en vitamina. Hay una oportunidad muy grande de enseñarle mucho al mercado a usar más MDF laminado. Ya tenemos, de las inversiones que hemos hecho en el pasado, de la planta de resinas y la planta de impregnación, digamos una integración vertical que nos va a permitir aprovecharla mejor con esta ampliación. Y este es el objetivo, pasar de hoy en día que laminamos casi el 70% a buscar que ojalá el 87% a finales del 2014 sea laminado. Es decir, cada vez el tablero desnudo, que es el commodity, queremos venderlo menos, y al menos laminar el 20% de la producción del volumen que saquemos de la planta de Barbosa. Esto es una máquina muy interesante que es la laminadora. Compramos tecnología alemana, Behoner, podemos laminar 7 millones de metros cuadrados al año. Esto significa multiplicar por más de 3 veces, el informe habla de 3.6, que es la cifra exacta, y la capacidad que tenemos hoy en día de laminación. Fue una inversión, es una inversión que estamos ejecutando de 7.800 millones y debemos arrancar el 1 de agosto. La instalamos en Barbosa porque queremos laminar mucho del MDF, porque también nos da unas ventajas como zona franca esta planta en Barbosa. ¿En qué porcentaje va instalada ya esta laminadora? Esta laminadora está viajando en este momento en barco, nos llega el 27 de marzo al puerto de Cartagena. La obra civil, que es adecuar un salón, ya está al 90%, vamos muy bien en la ejecución. Llega el montador alemán, el supervisor, a mediados de abril, y debemos estar en pruebas a finales de julio. O sea que este primero de agosto sí es muy real. Es muy real. Y ya nos ha sacado canas lo que vivimos con MDF, entonces estamos mucho más. El MDF nos llevó como 2 años. Sí, señor. Sí, señor. Esta es, entonces, última tecnología. Esto nos va a permitir, porque la compramos también, que permite, que es una prensa un poco más sofisticada, laminar con más presión y poder fabricar el día de mañana con estos mismos tableros pisos laminados. En principio no vamos a salir con eso, pero el piso laminado que uno comúnmente ve es MDF de 7-8 milímetros con un recubrimiento de melamina un poco más fuerte, con una capa que le da fineza. Entonces en el futuro podemos hacer eso, pero para no esperarnos a eso, nosotros ya empezamos a importar los pisos de Duratex, que es la marca Duraflor. Estamos en ese
tema de ir con producto importado, conociendo y penetrando el mercado de pisos laminados, que es un complemento fundamental. El piso laminado no deja de ser un tablero que va del mueble de las paredes al piso. ¿Qué proporción está el precio del importado contra el de la competencia? Del piso. El Duratex importan de Duratex, nosotros estamos por decir, hablando vale 100.000 pesos, el otro a cuánto vale. Lo que pasa es que hay mucho rango de calidad. El producto nuestro está al público entre 40.000, una calidad de 50.000 por el metro cuadrado. Pero la calidad que estamos vendiendo está bien con respecto a los otros jugadores. Obviamente en Home Center usted va y encuentra un producto alemán de 15.000 y de 20.000 por el metro cuadrado, pero es una calidad completamente distinta. Entonces en esto hay un rango de precios. Nosotros nos dirigimos a un segmento medio que creemos que es competitivo. Un tema fundamental que lo mencionamos en el informe, estamos en la implementación de un nuevo sistema informático de la compañía, un ERP, estrictamente se llama así. Nosotros no nos fuimos por ninguna de las casas grandes de software, nos fuimos por algo colombiano pero muy bien referenciado. Se llama CS Enterprise, una compañía caleña que nos da pues como muy buenas referencias, y estamos pasando a esto porque en el tema de sistemas estábamos en la edad de piedra. Nosotros todavía tenemos en este momento seguimos operando COBOL, y entonces íbamos a hacer la modificación de una factura y teníamos que llamar al que hizo el programa casi que a meterse a cambiar el software. Entonces una cosa de la edad de piedra, y esto de alguna manera nos está afectando muchas cosas de servicio, de programaciones de producción. Entonces esto es una inversión de unos 1.000 millones de pesos, aprobada también, y estamos en eso, debemos entrar en el segundo semestre. Con esto queremos que los procesos de atención a los clientes mejoren bastante. Siempre hemos tenido una filosofía dentro de la compañía que los clientes sientan que hacer negocios con Tableman es fácil, que no es una tortura, que le mande la factura, que las notas crédito, que los pagos, y ese tema necesita mucho de tecnología detrás de información. Y para finalizar, lo que les contaba, este es un resumen, tengo mucho más indicadores estratégicos. Nosotros nos fijamos cada trimestre, estos son los del 2012, entonces, para resumirles, en el 2012 nos habíamos fijado una EBITDA de casi 36.000, llegamos a 29.570, que fue un buen crecimiento, que no afectó mucho, la demora de la planta MDF. El margen de EBITDA, estuvimos en amarillo porque estuvimos cercano en el acumulado al 25%. El tema de cobertura de los gastos financieros, estamos por encima de la meta que nos habíamos puesto de darle tranquilidad financiera a la compañía. Nos medimos también unos indicadores de cuánto producto vendemos de valor agregado. Esto es lo que hablamos de la laminación, la meta que nos hemos puesto el 71, ya para el año 2013 tenemos el 89. Entonces, ¿cómo íbamos? Nos mantuvimos con este porcentaje de valor agregado. En exportación, básicamente lo que vendemos, casi el 85% es productos laminados y no commodities, y en exportaciones nos ha ido muy bien. Y un tema de innovación y lanzamiento de nuevos productos, que también nos habíamos puesto unas metas y lo cumplimos. A mitad del año pasado nos certificamos voluntariamente en una certificación forestal que muestra que somos responsables con el tema forestal. Nos habíamos puesto como meta junio y se cumplió. Reclamos la compañía y desde el nivel de 0.1-0.2% de las ventas, la meta ha sido 0.2, estamos en verde. Lo dije también en el informe, que la calidad del producto de nosotros nos va bien, tenemos muchas cosas más que mejorar en el tema de servicio. Y las nuevas hectáreas sembradas es uno de los indicadores que no medimos. Nos habíamos trazado sembrar 1060, sembramos 980, entonces por eso, bueno, esto era también como para darles una idea de otras cosas que observamos en la compañía. Esta es una dirección, pero obviamente ustedes tienen contacto con nosotros directo, un correo electrónico donde ustedes también pueden escribir como inversionistas, en cualquier momento preguntar y tendrán nuestra respuesta. Y nuevamente los invitamos a que cada trimestre, y si dejaron el correo electrónico cuando se inscribieron afuera,
los podemos poner en la lista de distribución a esa invitación a esa teleconferencia para que en media hora se enteren cada trimestre de cómo va la compañía y pueden hacer sus preguntas. Entonces, muchas gracias. No sé si hay una pregunta adicional. Les agradecemos mucho su presencia y su interés. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Perfecto para eso. Es abrir un abrigo que se mucho pierde como el encanto.